y estoy contento de poder compartir este tiempo con ustedes. A pesar de la cuarentena, a los que a Dios aman todas las cosas ayudan a bien. Yo puedo dar testimonio de la bendición que hasta el día de hoy ha sido esta pandemia, y que a pesar de lo negativo he podido crecer en el Señor. No solo crecer espiritualmente, sino me he tenido que tecnologizar a la fuerza y eso me ha dado la posibilidad de actualizarme para lo que viene por delante. Y a pesar de ser un tiempo donde está todos los aeropuertos cerrados, no se puede viajar, he virtualmente viajado más que el año anterior. Incluso estuve ministrando en Montevideo, en Guayaquil y en otros países gracias a la tecnología. ¿Qué significa esto? Que lo que Dios te mande hacer, tenés que hacerlo, más allá de que las condiciones sean las mejores o no. Hay que buscarle la vuelta a la cosa para con la bendición de Dios poder seguir adelante. Sé que han estado hablando acerca de una vida consistente y quiero hablar de dos principios en este día para poder aplicar de forma práctica esto en nuestra realidad. Los principios son eternos, son transversales, atraviesan toda situación, toda realidad, pero en el contexto que estamos viviendo hay que prestarle todavía una mayor atención. Quiero hablarte en primer lugar de un gran desafío, y el desafío es vivir por lo que creemos y no por lo que vemos. Vivir por lo que creemos y no por lo que vemos. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, en la versión Reina Valera 60, dice: porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Y el mismo versículo, pero en la Nueva Traducción Viviente, dice: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Tremendo principio de sabiduría de la palabra para nuestra vida y en especial para el tiempo que estamos viviendo. Creo que este es uno de los grandes desafíos que tenemos como creyentes en este tiempo. Uno puede transitar por esta vida en función de lo que cree o de lo que ve. Uno puede transitar por esta vida en función de lo que cree o de lo que ve. Cuidado, para vivir conforme a lo que uno cree y no a lo que ve, se necesita tener los pies bien puestos sobre la tierra. Se tiende a creer que aquellos que viven por lo que creen caen en un misticismo y se alejan de la realidad, pero nada que ver. Para poder vivir por lo que uno cree y no por lo que ve, no hay que caer en el misticismo, sino por el contrario, tener los pies bien puestos sobre la tierra. Sin embargo, cuando vos ves personas que han logrado vivir por lo que creen y no por lo que ven, eran bien conscientes de la realidad imperante. Si hablamos de Jesús, es el ejemplo con mayúsculas de vivir por lo que se cree, pero a la vez de ser consciente de la realidad imperante. Por algo hablaba del reino de los cielos y también de que había venido a esta tierra para ser crucificado. Ambas cosas, vivir por lo que cree, el reino de los cielos, pero también ser bien consciente de su situación, el hecho de ser crucificado. El hecho de vivir por lo que creemos no debe evadirnos de la realidad que vemos. Cuidado con esto, hay un tiempo de evasión en el pueblo de Dios tremendo.
gente que como que se ha encerrado, ensimismado, ha construido como una realidad virtual. Muchas veces esa realidad se espiritualiza, cuando allí afuera hay una realidad la cual hay que salir a enfrentar. Así que el hecho de vivir por lo que yo creo no significa que niegue lo que veo. Lo que vemos debe servir para poder ubicarnos en la realidad. Nada peor que alguien que no está ubicado en la realidad. Ahora, lo que creemos debe servir para direccionar nuestra vida. Quiero repetir esto. Lo que vemos debe servir para poder ubicarnos en la realidad. El que no entienda que hay una nueva realidad laboral, dicho sea de paso, les comparto, está saliendo mi libro número 11 en los próximos días, que se va a llamar Prepará el arca, cómo enfrentar el diluvio en materia laboral. Ya había una nueva realidad laboral que con la pandemia se ha acelerado todavía más. Y el que no vea esta realidad, el que no se ubique en esta realidad, se le va a complicar mucho el poder desarrollarse en el presente y aún más en el futuro. Ahora, lo que creemos debe servir para direccionar nuestra vida, para darle dirección. Debo direccionar mi vida en función no de lo que veo, sino de lo que creo. Es muy peligroso no comprender y entender la realidad que nos toca vivir. Pero más peligroso todavía es que esa realidad eclipse lo que nosotros creemos. Por eso, a la hora de vivir, debemos hacerlo en función de lo que creemos y no de lo que vemos. Pero tampoco por lo que creemos dejar de ver lo que vemos. Cuidado con esto. Cuidado con esto. A la hora de vivir debemos hacerlo en función de lo que creemos y no de lo que vemos. Pero tampoco por lo que creemos debemos dejar de ver lo que vemos. No es cuestión de evadirse, sino es cuestión de elevarse, que son dos cosas completamente distintas. Yo no debo evadirme de la realidad, debo elevarme por encima de esa realidad. Siempre lo que creo debe estar por encima de lo que veo, pero a la vez debo actuar en consecuencia. Y esta es la clave, actuar en consecuencia. Si soy alguien que vive por lo que cree y no por lo que ve, debo actuar en consecuencia para ser consistente en mi forma de vivir. A la hora de proyectarte, paréntesis, proyectate. ¿Cómo te ves de acá a 5 años, a 10 años? ¿Cómo te ves en tu vejez? ¿Cómo te ves desarrollándote profesionalmente? Vos que sos joven y estás comenzando, proyectate. Ya hemos hablado de esto en alguna oportunidad acerca de tener la capacidad de vernos a nosotros mismos en el futuro. A la hora de proyectarte, hacelo en función de lo que crees y no de lo que ves. A la hora de proyectarte, hacelo en función de lo que crees y no de lo que ves. Es decir, planifica tu futuro en función de las promesas de Dios para tu vida y no de las proyecciones humanas. La palabra enseña que aún en la vejez estaremos vigorosos y esa promesa debe prevalecer sobre el pronóstico del deterioro de la salud. Yo me tomo de la palabra. Dice que aún en la vejez estaremos vigorosos. Entonces cuando a vos te dicen, no, pero el cuerpo, usted va a ir perdiendo la forma, momentito. Yo sé que eso es lo que se ve, pero yo creo en las promesas de la palabra de Dios. Y creo que aún en la vejez voy a estar vigoroso. Aplica también este principio en tu economía.
Si trabajas en ventas, coloca tus objetivos para este año, para este tiempo, en función de lo que crees y no de lo que ves. Porque si vas a poner tus objetivos de venta en función de lo que ves, lo más probable es que ni salgas a vender. Ahora, si pones tus objetivos de venta en función de lo que crees, que Dios puede darte la pesca milagrosa, que aunque muchos hayan estado, incluso vos pescando toda la noche y no hayas podido obtener nada, igual Dios puede hacer que en un minuto recibas lo que no recibiste en mucho tiempo. Por eso, si estás en ventas, esta es una palabra especial para los vendedores, por favor, planifica tus objetivos. Primero, tener objetivos de venta. Nos vamos a arrancar con eso, nos vamos, no sé a qué hora de acá, pero tener objetivos de ventas. Siempre tuve la bendición cuando trabajaba en empresas de superar mis objetivos en ventas, ¿no? ¿Y cuál era la clave? Dos claves. Primero, la bendición de Dios, por supuesto. Segundo, porque siempre mis objetivos eran más altos que los que ponía la empresa. Entonces, aún no alcanzando los objetivos que yo mismo me había trazado, los de la empresa los alcanzaba, por lo general, de forma tranquila. En segundo lugar, a la hora de decidir, hacelo en función de lo que crees y no de lo que ves. Clave esto. Número uno, decidir. Hay gente que no toma decisiones. ¿Conoces a alguno? Nunca define. Siempre posterga, siempre está en estudio, hasta que un día eso pasa a la factura. A la larga, por eso uno tiene que decidir. Ahora, a la hora de decidir, hay que hacerlo en función de lo que se cree y no de lo que se ve. Si de verdad crees que Dios puede multiplicar esos panes y esos peces, ahorra para tu casa por poco que sea. Y esto es clave. Esto es clave. Si yo creo que Dios puede multiplicar panes y peces, me dedico a tener panes y peces. Mucho frente a los precios de las propiedades que ven, han tirado la toalla y han desistido de este objetivo. Es decir, viven por lo que ven y no por lo que creen. Y por más que creen que Dios puede hacer un milagro de multiplicación económica en su vida, a la hora de proyectarse, decidir, no, lo de la casa, olvídate, compremos un auto, disfrutemos, porque ¿quién llega a la casa? Por favor, toma tus decisiones, porque los creyentes no estamos exentos de esto. Y gran parte de los creyentes, literalmente en el tema de la vivienda, han tirado la toalla. Por favor, toma tus decisiones en función de lo que crees y no de lo que ves. Esto hará que nunca vendas tu primogenitura en ningún área de tu vida. En tercer lugar, a la hora de prepararte, hacelo en función de lo que crees y no de lo que ves. Paréntesis, prepárate. Por eso este libro se llama Prepara el arca. Prepárate. Aprovecho a pasar un anuncio que hago en todos lados. Veo con gran preocupación gran parte de las personas, incluyendo el pueblo de Dios, que en este tiempo de cuarentena vive entreteniéndose en vez de entrenándose. Y este es un tiempo no para entretenerse. Este es un tiempo para entrenarse. Cuidado con esto. Si vas a tener que presentar un currículum digital, aún hay tutoriales gratis en internet de cómo preparar un currículum digitalmente. Y por favor, prepárate. Porque la gente está mirando Netflix, está evadida en no sé qué, cuando tendrían que estar entrenándose. Sin embargo, veo gente que está literalmente todo el día entretenida. Dicho sea de paso, también te comparto que hay una aplicación que se llama Principios para el Éxito, la cual podés descargar en tu celular, en tu tablet, del Google Play, del Apple Store, y ahí vas a encontrar
4 categorías: desarrollo personal, crecimiento laboral, emprendimiento, finanzas personales. No dejes de descargarla y de suscribirte. Vas a encontrar audios de unos 15 minutos, cada uno tiene su guía práctica, ahí está el contenido de los libros y un montón de contenido más que no está en ninguno de mis libros. Todas las semanas se suben 3 audios, así que no dejes de descargarla y de suscribirte, aunque sea dedicar por semana 15 minutos, un audio, 15 minutos y leer la guía práctica. Ojalá hagas 2 o 3 por semana, pero aunque sea uno, por favor, entrénate. Prepárate, porque este es un tiempo para prepararse más que nunca, y en la palabra de Dios están los principios para poder crecer, progresar, desarrollarnos. Prepárate, entrénate, que este tiempo de cuarentena sea un tiempo donde vos digas, aproveché a terminar la carrera, la materia que me faltaba, aproveché a acelerar el microemprendimiento, aproveché a capacitarme en esto, aproveché a familiarizarme con la tecnología, lo que sea. Prepárate, entrénate. Ahora, a la hora de prepararte, hacelo en función de lo que crees y no de lo que ves. Frente a tu ministerio o tu profesión, no dejes de prepararte en función de lo que crees. Esto significa que aunque estés lejos de alcanzar un determinado nivel, igual te prepararás para estar en él. Porque creo que Dios me va a llevar a ese nivel, me preparo para cuando el nivel llegue. Noé construyó el arca en función no de lo que veía, sino de lo que creía. Por eso la Escritura dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, no estaba ni nublado, no había nubes, no había ni a dónde va a llover. Sin embargo, dice que con temor, con reverencia, preparó el arca. ¿Y por qué se salvó Noé? Por la bendición de Dios y por el arca que construía el arca. No solo en lo laboral, sino en todas las áreas de tu. Entonces, prepárate no en función, por ahí te dijeron que vas a tener una gran empresa, pero pastor, yo tengo un negocito chiquito, pero prepárate para manejar una gran empresa. No te prepares de acuerdo a lo que ves. Ya para manejar el kiosquito sabes de sobra. Prepárate en función de lo que vos crees. Yo creo que Dios me pone en una gran empresa. Por lo tanto, me preparo en función de lo que creo, no de lo que veo. Si en función de lo que veo ya estoy recontra preparado. Pero me preparo en función de lo que creo. Creo que Dios me va a dar esa empresa. Por favor, prepárate para tu futuro, no en función de tu realidad actual, sino en función de la tierra que Dios te entregará. Porque el vino nuevo necesita un odre nuevo, y el odre nuevo se prepara antes de que el vino llegue. Porque si no, cuando el vino llegó, te destrozó el odre y te quedaste sin el pan y sin la torta. Te quedaste sin el odre viejo y con el vino nuevo desperdiciado. Y cuarto, a la hora de actuar, hacelo en función de lo que crees y no de lo que ves. A la hora de actuar, hacelo en función de lo que crees y no de lo que ves. No te comportes de acuerdo a lo que te conviene en este momento, sino a los principios eternos de la palabra de Dios. Es decir, la ética debe primar sobre la oportunidad y los principios de la palabra sobre la realidad. Vamos de vuelta. La ética debe estar por encima de la oportunidad y los principios de la palabra por encima de la realidad. Si creemos que más bienaventurado es dar que recibir, frente a lo que vemos, lejos de cerrar nuestra mano, la debemos abrir en función de lo que creemos. Primeramente honrando a Dios con los diezmos y con las ofrendas, pero también ayudando al prójimo dentro de las posibilidades, aunque sea con un paquete de fideos. Porque si creo que más bienaventurado es dar que recibir, aunque yo vea que todo el mundo está restringido, yo voy a dar, obviamente siendo responsable dentro de mis posibilidades. Si creo que Dios abre las ventanas de los cielos cuando yo diezmo, yo voy a diezmar.
Por más que este no sea el mejor momento de mis ingresos, no importa, voy a ser fiel a Dios con lo que a Dios le pertenece. ¿Por qué? Porque yo no actúo de acuerdo a lo que veo, sino de acuerdo a lo que creo. Además, cuando vos decidís actuar conforme a lo que crees y no a lo que ves, te será mucho más fácil lograr persistencia para alcanzar lo que te has propuesto. Seguro, seguro. Cuando vos vivís por lo que crees, es mucho más fácil lograr persistencia. Porque como está esa palabra, esa promesa de Dios en mi vida, y yo la creo y vivo por lo que creo, no por lo que veo, puedo persistir hasta que esa palabra se haya cumplido en mi vida, en la vida de mi familia, en mi economía, en mi ministerio, en lo que sea. Que podamos desarrollar como pueblo de Dios nuestra vida con este común denominador. Que todos los que nos vean, empezando por nuestros hijos, puedan decir de nosotros que siempre vivimos por lo que creíamos y no por lo que veíamos. ¡Wow! Mi mamá y mi papá fueron personas que siempre vivieron, no por lo que veían, sino por lo que creían. Eran consistentes en su vida cristiana. Que puedan decir nuestros hijos esto de nosotros. Para que esto suceda, a la hora de proyectarte, a la hora de decidir, a la hora de prepararte y a la hora de actuar, pregúntate si lo estás haciendo en función de lo que crees o de lo que ves. Quiero que reflexiones un minuto sobre esto. A la hora de proyectar, a la hora de proyectarte, pregúntate con tu esposa, vamos a proyectar, esto que estamos proyectando, ¿lo estamos haciendo en función de lo que vemos o de lo que creemos? A la hora de decidir, cuando tomas una decisión, esa decisión, ¿sobre qué base está tomada? ¿Sobre la base de lo que ves o sobre la base de lo que crees? A la hora de prepararte, a la hora de preparar a tus hijos los preparás de acuerdo a lo que ves o de acuerdo a lo que crees. Y a la hora de actuar, cuando vas a actuar, a ver, esto que voy a hacer, ¿se condice con lo que veo o con lo que creo? Frente a lo que enseña Dios en su palabra y la forma de hacer las cosas del mundo, que siempre podamos optar por vivir como Dios manda. Que hoy puedas abordar tu presente y tu futuro, no en función de lo que ves, sino en función de lo que crees. Porque lo que ves no cambiará tu realidad, pero lo que crees como hijo de Dios transformará tu vida entera. Quiero repetir esto. Lo que ves no cambiará tu realidad. A lo sumo te dará la razón, pero no cambiará tu realidad. Lo que crees como hijo de Dios transformará tu vida entera. En este día nos determinamos por el resto de nuestra vida. Por el resto, esta es una decisión de por vida. En este día nos determinamos por el resto de nuestra vida a vivir por lo que creemos y no por lo que vemos. Entonces juntás a tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, es decir, a partir de hoy nosotros vamos a vivir por lo que creemos y no por lo que vemos. Y por ahí uno de tus hijos te diga, justo en medio de la pandemia venís con esto, papá, vos ves lo que está. Sí, por eso, hoy más que nunca, estamos decididos a vivir por lo que creemos y no por lo que vemos. Y como vos ya sabés, Dios no es deudor de nadie. Jamás te defraudará. Y en segundo lugar, para
vinculado para poner por obra esto, ¿no? Para poder vivir por lo que uno cree y no por lo que ve, necesitamos implantar e implementar. Esto tiene que ver también con una vida consistente. Y una vida consistente tiene el implantar e el implementar. Dice Santiago capítulo 1, versículo 21 y 22. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Quiero repetir esto. Santiago capítulo 1, versículo 21 y 22. Primero dice lo siguiente: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, es decir, implementar, y no tan solamente oidores. Uno de los grandes desafíos en la vida de un cristiano es ser hacedor de la palabra y no tan solo oidor de ella. Volvemos a la vida consistente. Para lograr concretar este desafío tan trascendental para nuestra vida, es necesario implantar antes de implementar. Y quiero que te quede este concepto. Para poder llevar esto a la práctica, para poder no solo ser oidores, sino hacedores de la palabra, es necesario que antes de implementar tengamos la capacidad de implantar. Por eso los versículos que te leí dice la palabra implantada. Primero se implanta y después se implementa. Como dice, no sean solamente oidores, sino hacedores. Uno de los grandes desafíos de la vida de un cristiano es ser hacedor de la palabra y no solamente oidor de ella. Para lograr concretar este desafío tan trascendental para nuestra vida, es necesario implantar antes de implementar. Y repaso esto porque acá está la base para poder llevar esto adelante con éxito. ¿Por qué? Porque es muy difícil implementar un comportamiento sin haber implantado primero el principio que rige dicha conducta. Vamos de nuevo. Es muy difícil implantar un comportamiento sin haber es muy difícil implementar un comportamiento sin haber implantado primero el principio que rige dicha conducta. Mira, muchas personas en su propia vida y en la vida de los demás tratan de implementar sin implantar. Es decir, tratan de hacer sin primero ser. Pero el orden en la palabra está bien establecido. Por eso el apóstol primero menciona el implantar antes que el hacer. Es interesante la importancia que se le da al implantar el principio, ya que dice que éste puede salvar nuestras vidas. Por eso es necesario primero implantar antes de tratar de implementar, sabiendo que si implantamos, podremos implementar a lo largo del tiempo. El implantar te permite ser, el implementar te permite hacer. Quiero repetir esto. El implantar te permite ser, el implementar te permite hacer. Hay que recordar que primero yo debo ser para poder hacer. Por eso uno tiene que trabajar primero
en el interior de su persona antes de aquello en lo que hace. Por eso la palabra dice, ¿puede un mal árbol dar un buen fruto? No, no puede, hay que trabajar en el árbol primero, porque si el árbol es bueno, el fruto será bueno. Sin embargo, en este tiempo la gente trata de mejorar el fruto en vez de trabajar en el árbol. Es decir, trata de implementar mejor, pero no de implantar mejor. Y vivimos en una vida de maquillaje. Todo es tratar de ver cómo mejoramos el fruto en vez de trabajar en el árbol. Entonces la persona tiene humedad en la pared y en vez de arreglar la humedad desde los cimientos como corresponde, no, pega la placa San Francisco. Dice, se acabó la humedad acá, no hay más humedad en esta. Sí, está atrás de la placa la humedad. Y un día se te va a caer la pared con placa y todo. Ahora, maquillaje. Cuando uno diga, che, vamos a ir a los cimientos, vamos a trabajar desde ahí abajo, vamos a reparar este muro y no hay que poner ninguna placa de nada, el muro va a estar como corresponde, pero eso lleva trabajo y lo mismo sucede en la persona. En vez de maquillar, hay que trabajar en el interior, porque entonces cambiará el carácter, cambiarán los comportamientos, es decir, primero tendremos el ser antes que el hacer. Hay que recordar que nuestros hijos primero deben ser para que puedan hacer. Palabra para todos los padres. Quiero que mi hijo haga esto. Para hacer eso, primero tiene que ser. Clave. Hay que recordar que la sociedad primero debe ser para que pueda hacer. Queremos que la sociedad implemente comportamientos de principios que no tiene implantado. No funciona. Para que la sociedad implemente esos comportamientos, tiene que tener primero implantado el principio. Porque en este caso sí el orden altera el producto, el orden de los factores sí altera el producto. ¿Por qué? Porque el producto no se sostendrá en el tiempo si se altera este orden. Algunos ejemplos para ilustrar. En mi vida, si yo no implanto el principio, es muy difícil que pueda implementar el comportamiento. Por ejemplo, ser ordenado. Por eso la gente te dice, este fin de semana vamos a ordenar. ¿Por qué no empezamos a vivir de forma ordenada? Entonces no va a haber que ordenar de vez en cuando. Nunca más va a haber que ordenar nada. Ahora, si vos no tenés implantado el principio de que el orden es una bendición, difícilmente puedas implementar, vivir orden. Podrás ordenar una semana. Ser generoso. Cuando vos tenés implantado el principio de generosidad, es fácil implementar el dar, porque está implantado. Podemos decir, mira, sea mucho, sea poco, vamos a ser generosos con lo que podamos, dentro de nuestras posibilidades. El ser obediente. Cuando vos tenés implantado el principio de que la obediencia a Dios bendice, es fácil implementar comportamientos que le agradan a Dios. ¿Por qué? Porque está implantado el principio. Yo sé que por la obediencia viene la bendición de parte de Dios. Y como tengo esto implantado en mi vida, es fácil que yo implemente determinado comportamiento. En mis hijos, si yo no implanto en ellos el principio, es muy difícil que ellos puedan implementar lo que deban realizar. Si yo no implanto en ellos que el congregarse es una bendición, difícilmente ellos implementen el congregarse. Los van a traer de los pelos un domingo, o lo van a sentar frente a la pantalla ahora un día. Hoy implementó, estuvo ahí sentado y hasta dijo amén 3 veces. Pero en cuanto pestañeó, estuvo ahí sentado y hasta dijo amén 3 veces. Pero en cuanto pestañeó, no vamos a usar la ley. Así que sáquenla la ley si quieren, que igual no vamos a usar uso de carga, venir con nuestra gratitud. También le va a ser fácil implementar el estar congregándose, el estudiar. Cuando vos implantaste de que el estudio
te abre fronteras, te abre puertas, te da más posibilidades, es fácil implementar, me quedo este fin de semana estudiando y no salgo con los pibes. El preservarse, cuando vos has implantado en tus hijos el guardarse en santidad, es mucho más fácil el implementar no tener relaciones prematrimoniales. En la sociedad, si no implantamos el principio, es muy difícil que la sociedad pueda implementar la conducta deseada. Obvio. El señorío de Cristo. Si esta sociedad no tiene el señorío de Cristo, va a ser muy difícil que pueda implementar comportamientos que a Dios le agradan. El amor y el respeto al prójimo. Si no está implantado que donde comienzan los derechos del otro, terminan mi derecho, que yo debo tratar a los demás como quiero ser tratado, va a ser muy difícil que haya respeto en la calle. El sentido de pertenencia. Si yo no tengo implantado que el país es mi casa, que el planeta es mi casa, difícilmente pueda implementar que la gente no tire papeles o que el perro no haga sus necesidades en el medio de la vereda o lo que sea. Cuando vos ves personas que han sido transformadas de verdad, es porque han implantado antes de implementar. Cuando vos ves hijos que se mantienen firmes, es porque han implantado antes de implementar. Cuando ves países que se han desarrollado, es porque han implantado antes de implementar. Es llamativo ver cómo los grupos ambientalistas han logrado implantar la idea de cuidar el planeta. Y como consecuencia han logrado que aún empresas multinacionales implementen políticas en este sentido. Interesante. Esta bolsita es biodegradable. Este es amigo del planeta. No usamos más aerosol, ahora usamos tal. Y vos decís, lograron que empresas multinacionales implementen políticas de cuidado del medio ambiente. Sí, porque estos grupos ambientalistas han hecho un buen trabajo y han implantado en la sociedad y en las empresas, aún en la sociedad. No, si la bolsita no es biodegradable, no le compro el producto. Entonces la empresa pone la bolsita, porque han implantado que hay que cuidar el planeta, tanto a la gente como a las empresas. Qué bueno sería que como pueblo de Dios podamos implantar la idea de que hay que vivir como Dios manda, ¿no? Entonces no había, podría haber ley de aborto, y ojalá no salga jamás, pero aún nadie va a abortar. Nadie. ¿Por qué? Porque la gente va a tener implantado que solo Dios da y quita la vida. Así que por más ley que haya o todo, olvídense, no vamos a usar la ley. Así que sáquenla la ley si quieren, que igual no vamos a usar uso de ella. Y vuelvo a repetir, oramos para que nunca salga la ley, pero estoy dando un ejemplo. Estoy dando un ejemplo de no solamente prohibir, sino de concientizar. De que la persona, claro, es decir, por eso Dios dijo, delante tuyo está la bendición y la maldición, escoge. Ahora, cuando vos estás en el camino, vos escoges por la bendición. Es decir, Dios no te esconde, te dice, están las dos cosas delante tuyo. Pero cuando vos tenés implantado el amor de Dios sobre tu vida, la obediencia, vos escoges la bendición, por más que también esté disponible la maldición. Que a partir de esto toda la sociedad implemente los comportamientos que a Dios le agradan. Pero acordate que para tu propia vida, para tus hijos y para la sociedad, primero se debe implantar y después implementar. Entonces, ¿viste? Cuando uno dice, hemos decidido en esta casa implementar, primero han decidido implantarlo. Si no, ¿sabe lo que va a durar eso? Ahora, cuando voy a decir, hemos decidido en esta casa implantar este principio y como consecuencia vamos a implementar este comportamiento. Eso se sostendrá en el tiempo. Lo peor de esto es que, ¿sabes? Uno tiene que tomar conciencia de esto, ser consciente de que si no
implantamos lo que deseamos que se implemente, otro lo hará en nuestro lugar. Y lo peor de esto es que pueden implantar principios negativos que se traducirán en conductas nocivas. Cuidado con esto. Quiero volver a repetirlo. Necesitamos ser conscientes que si no implantamos lo que nosotros deseamos implantar, otro lo hará. Y eso llevará a que se implementen cosas que nosotros no deseamos que sean implementadas, como conductas nocivas. Por eso hoy en publicidad se habla de que hay que ganar la mente del consumidor, porque si se logra esto, la venta será una consecuencia casi inevitable. Cuando el cliente tiene implantado el producto en su cabeza, le es muy fácil implementar la compra. Está estudiado. Toda empresa sabe que si no lo logra ella, otra lo hará en su lugar. La empresa sabe, si nosotros no implantamos nuestro producto en la cabeza de ese consumidor, otra empresa va a implantar el producto suyo. Dicho sea de paso, si la iglesia no discipula a la gente con los principios del reino, lo hará el mundo con sus propios principios. Si la iglesia no discipula a la gente con los principios de la palabra de Dios, la va a discipular el mundo con los principios del mundo. Cuidado, los espacios que la iglesia deje vacíos serán llenados por otros. Y en este sentido, que esto suceda será nuestra responsabilidad. Por eso Jesús, que dijo que si se echa un espíritu en una casa, pero no se llena, vienen 7 espíritus peores. Es decir, el espacio vacío se llena. Por eso cuando se saca ese espíritu, hay que llenarlo con el Espíritu Santo, con la presencia de Dios. Si no, dice la Escritura que vienen 7 espíritus peores de antes de haber sido liberado. También las empresas aplican esto con su personal, sobre todo las más destacadas. Han implantado en el personal los principios para poder implementar lo que desean. Sin lugar a duda, uno de los ejemplos más destacados es el de Disney con su personal, que ha implantado en los empleados una cultura de excelencia y de satisfacción al cliente. Son conscientes y tienen presentes que están para servir a los demás. De más está decir que el principio es bíblico, ya que Jesús dijo que Él no había venido para ser servido, sino para servir a los demás. Por eso le va tan bien a la empresa, porque tiene el principio bíblico. Una vez quise hacer una capacitación y no la pude tomar porque Disney, en el Disney Institute, capacita corporativamente, no individualmente. Pero la chica que me atendió me dijo igual, mire, ¿sabe cuál es el secreto de todo esto? Todo lo que trabajamos acá en Disney. Tenemos bien claro que estamos para servir. Ya, dije yo, olvídate. Le dije, por eso les va tan bien. ¿Por qué? Por el principio. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir. No les puede ir mal. Tienen el principio. Ahora, cuando el empleado cuando el ujier en la iglesia tiene implantado que está para recibir le va a ser muy fácil implementar una sonrisa. ¿Por qué? Porque tiene implantado que él es la primer cara que ve el que llega nuevo a la iglesia. Y el que no es nuevo también. Entonces, cuando él tiene implantado la importancia de recibir a las personas en la puerta, le es fácil implementar el sonreír, el decir, le ayudo con el cochecito al bebé, el paraguas, póngalo en esta bolsita para no chorrear. ¿Por qué? Porque ya está implantado ese principio en su vida. Si tenés empresa o negocio, no dejes de implantar este principio que te dará una ventaja en lo que quieras implementar. Clave. Para poder implantar es necesario recibir con mansedumbre la palabra. Mansedumbre también se traduce como docilidad, es decir, ser buena tierra para lo que Dios manda. Esta mansedumbre se desarrolla y se ejercita primero en nosotros
y obviamente también en los demás. Y a partir de esta docilidad, la semilla podrá lograr profundidad y dar el fruto esperado. Es decir, será muy bien implantada, y esa semilla hará que también podamos implementar muy bien. Una vez logrado esto, se podrá implementar el comportamiento adecuado en él, sobre todo sostenerlo en el tiempo. La persona que tiene implantado el cuidado de su salud, después de haber hecho un régimen, no vuelve a engordar. Le es fácil implementar una alimentación sana. Ahora, el que quiere implementar un régimen sin tener implantado el cuidado de la salud, reprime el deseo de comer durante unos meses. Te baja 20, 25 kilos, después lo sube y en algunos casos sube más todavía. Es muy importante el implementar, muy importante. Yo soy un implementador, alguien que implementa cosas, pero más importante primero es implantar. Implantar. No te olvides que implantando siempre podrás implementar, y que además lo que implementes se sostendrá en el tiempo, porque estará primeramente implantado en tu vida y en la vida de los demás. Que en este tiempo puedas vivir por lo que crees y no por lo que ves. Y que en este tiempo te puedas dedicar primero a implantar antes de tratar implementar. Y entonces, con la bendición de Dios, vendrá un tremendo crecimiento a tu vida. No un crecimiento fluctuante, sino un crecimiento continuo. ¿Por qué? Porque estarás preparado para lo que Dios tiene para tu vida y la de tu familia. Y a la hora de decidir, a la hora de actuar, lo harás en función de lo que crees y no de lo que ves. Y podrás estar por encima de la realidad. Pero también a la hora de obedecer a Dios en lo que Él manda, podrás hacerlo, porque eso que estés implementando primero estará implantado en tu vida y no se moverá. Y esto te ayudará a no solo ser un oidor, sino un hacedor de la palabra de Dios. Antes de orar, quiero invitarte a consagrar tus diezmos y tus ofrendas. La palabra dice que no solo que Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde sobre tu vida, sino que Él también reprenderá por vos al devorador y no se va a comer el fruto de tu trabajo. Poné cobertura sobre tu vida. Poné cobertura sobre tu vida. A la hora de diezmar, de ofrendar, en definitiva de honrar a Dios, hacelo en función de lo que crees y no en función de lo que ves. Y que esto sea una continuidad en tu vida, que esté implantado el honrar siempre a Dios con lo que a Dios le pertenece. Porque entonces podrás implementar el ser fiel a Dios y el ser generoso a Él. Así que toma lo que has traído para consagrar al Señor, aquello que vas a dedicar ahora, conforme lo hagan en la congregación en este tiempo, que puedas en este momento consagrarlo a Dios. Y quiero cerrar orando por tu vida, por tu familia, por tu trabajo, por tu economía, para que la cobertura de Dios te cubra con todo favor y con todo bien. Y este no solo sea un tiempo que se atraviesa como se puede, sino que sea un tiempo de crecimiento sobre tu vida. Porque también este tiempo está trayendo montones de oportunidades. Primero para evangelizar, pero segundo también para adquirir cosas, para desarrollar emprendimientos como nunca antes ha sucedido. Por eso que puedas también abrirte al favor de Dios,
y puedas recordar que a los que a Dios aman todas las cosas ayudan a bien. Concéntrate en ver cómo esto te va a ayudar a tu bien, porque vos amás a Dios. Cerrá tus ojos ahí. Padre, bendigo a tu pueblo ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, ahora que pueda vivir por lo que cree y no por lo que ve. Y Padre, que pueda implantar en su corazón los principios de tu palabra para también poder implementar el vivir como a ti te agrada. Padre, bendigo la economía, Señor, de los que están escuchando esto. Ahora, Señor, pongo cobertura, multiplica sus ingresos. Pongo cobertura sobre su trabajo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprende, Señor, al devorador, que no se coma el fruto del trabajo, que nadie quede desocupado, Señor, que pueda aún generar ingresos en el nombre de Jesús de Nazaret. Un tiempo, Señor, de una cobertura especial de tu favor, de tu poder, obrando en medio de tu pueblo. Bendigo a la iglesia, Señor, para que en este tiempo no solo estén los recursos habituales, sino aún que haya abundancia, Señor, para los proyectos que tienen por delante. Sí, Señor, que como iglesia también se proyecten y actúen conforme lo que creen y no lo que ven. Que tengan implantada en su corazón cada promesa y palabra que has dado a la congregación, para que puedan implementar lo que ellos tengan que llevar adelante para cumplir su misión. Yo con gratitud, Señor, por la vida de cada uno de ellos, pido ahora tu más rica bendición sobre todos, y lo hago en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.